Eso que estás viendo es el edificio más alto del mundo detrás de mí, y no es un croma. Si estás en este vídeo es posiblemente porque has sufrido eso de contar tus sueños a la gente y no solo es que no lo compartan, sino que encima se rían de ellos en la cena familiar. Y hoy vas a descubrir la verdadera clave, o más bien el conjunto de claves que pueden hacerte pasar de tu situación actual a literalmente donde quieras. Y te lo voy a mostrar no solo con mi experiencia, sino de toda la gente que me rodea y me ha ido acompañando a lo largo de estos últimos años. Y para que veas que esto que te digo es cierto, es esto precisamente lo que me ha permitido pasar de casa de mis padres a Andorra y ahora a Dubái. País, por cierto, número 1 en servicios, infraestructura, sanidad, educación, aunque a la gente le cueste reconocerlo por sentirse mal consigo mismos. Pero bueno, vamos a dejar la cháchara a otro lado y comencemos. Como bien has leído en el título de este vídeo, he mencionado que si eres ambicioso pero perezoso, mira este vídeo. Lo cierto es que si realmente fueras vago, no estarías mirando este vídeo. Y es que aquí viene el primer punto. No es que tengas pereza, es que simplemente no hay nada que merezca la pena meter tu energía en ello. No hay nada por lo cual sentirte obsesionado. Algo que requiera de tu foco al 100%. Y que además eso lo visualices como tengo que hacer esto. O sea, esto es lo que tengo que hacer ahora mismo, por lo cual sentirte alineado. Soy consciente de que esto es bastante poco común y de hecho a mí me ha pasado 4 veces en la vida, pero justamente son estos momentos los cuales te pueden cambiar la vida, los cuales puedes acabar conectando los puntos en retrospectiva y se acaba conformando ese efecto mariposa. El primero de todos, mis comienzos, el clic, que es el que además muchos emprendedores tienen, esa epifanía, muchos empezamos por ahí, la madriguera del conejo es el trading. A lo largo de medio año estuve, no sé, a lo mejor me leí como 32 libros de economía, finanzas, psicología, mentalidad, inversiones tanto de análisis técnico como análisis fundamental, y luego me acabé dando cuenta que el análisis técnico no valía para absolutamente nada, a pesar de lo que digan muchos traders que venden cursos por ahí, porque lo que estás haciendo es repartir el pastel y por tanto no te debería salir rentable, a no ser que esa estrategia de base no te salga rentable, entonces en ese caso sí que te merece la pena vender un curso, pero bueno, no me voy a meter aquí en terreno empantanado. El segundo momento fue cuando entré en 42 Madrid, una escuela de programación en la que hay como una fase de pruebas y para entrar tienes que hacer un conjunto de proyectos, de exámenes y demás, y de hecho en un momento acabé estando como unos 4 días seguidos metidos dentro del recinto. Sí, no os preocupéis, tienen duchas, se puede comer dentro, se puede hacer vida, aunque técnicamente no se puede. Y es que en ese momento me daba igual, o sea, no me importaba estar 2 días sin dormir, porque tenía como la convicción, la certeza más bien, de que eso era lo mío o en ese momento tenía que hacer eso exactamente. Es en estos momentos cuando más te notas alineado con el universo. No sabes el por qué, pero sabes que tienes que hacer eso. El tercero fue cuando conocí a Carlos Adams, pero fue antes de entrar como socio en Rax, y es que tuve que imprimirle una zapatilla en 3D. Y dirás, ¿qué coño tiene que ver esto? Bueno, pues querían hacer experimentos con zapatillas en 3D, pues me ofrecí, y el proyecto nunca llegó a nada, pero me gané un muy buen contacto. Y fijaos si fue tan bueno que después me propuso entrar como desarrollador para hacer una colección NFT, sé lo que estáis pensando, pero fue la única colección NFT que hizo algo por su comunidad y que de hecho sigue haciendo cosas por su comunidad. Y no hablo a nivel hispano, sino en el mundo. Básicamente le dimos significado de verdad a un puto PNG. Soy consciente de ello, ¿vale? O sea, yo ahora lo veo en retrospectiva y digo, en qué estaba pensando el mundo. Y de hecho ese fue el cuarto punto, el hacer Mr. Crypto. Si os fijáis, estos 4 puntos se conectan claramente entre sí. Si no me hubiera metido a aprender de trading, no habría aprendido de economía y no habría conocido a Wall Street Wolverine en redes sociales, socio de Carlos Adams. Si no hubiera conocido a Wall Street Wolverine, no habría conocido a Carlos Adams y no me habría postulado para hacerle las zapatillas impresas en 3D. Si no me hubiera metido en 42 Madrid, no habría aprendido de verdad programación y por tanto Carlos no me habría propuesto para hacer esa colección NFT. Y si no le hubiera hecho las zapatillas impresas en 3D, tampoco habría entrado en ese último proyecto que es lo que me ha, entre comillas, catapultado a hacer mi propia empresa y pues acabar mudándome aquí. Vale, pero Jaime, me estás contando tu vida y a mí a lo mejor no me ha pasado eso jamás, o sea, nunca he tenido ese momento de foco, ese momento en el que estoy alineado con el mundo y tengo que hacer eso sí o sí y obsesionarme por ello. Tranquilo, no pasa nada. Aquí viene el punto número 2. Suffering is mostly mental anguish and mental pain, and it just means you don't want to do the task at hand. If you were fine doing the task at hand, then you wouldn't be suffering. Y es que nos han vendido el camino equivocado. Siempre nos han vendido que tenemos que sufrir
para conseguir las cosas, que tenemos que pasarlo mal. Y lo cierto es que no es así. No quiero decir que para conseguir algo, efectivamente, haya momentos en los que a lo mejor tienes que pasar las putas, pero no es la norma, no es el objetivo a seguir y no va a ser eso lo que permita llegar a tus objetivos. Es más, lo que va a permitir que justamente alcances lo que deseas es el placer. Y no digo que te pongas ahora mismo a procrastinar, a hacer el vago o a jugar a videojuegos porque eso te resulta más placentero. Lo que digo es que es mucho mejor que en lugar de sufrir haciendo algo que no quieres hacer en pro de conseguir algún objetivo, que literalmente disfrutes del proceso. Eso es lo que te va a mantener constante, lo que va a hacer que perfecciones aquello que estás haciendo y lo que en el largo plazo va a hacer que acabes teniendo éxito. Y es que la constancia no se consigue con disciplina y de hecho depender de la disciplina para tener constancia va a hacer que tu vida sea un infierno y no hemos venido a esta vida para pasarlo mal. Y un insight muy bueno que me gustaría que escucharais de Tony Robbins es el siguiente, aunque no os lo va a contar Tony Robbins. A lo mejor soy Tony Robbins ahora yo. Bueno, hay un insight que dice Tony Robbins y es que siempre va a haber una parte de sufrimiento y siempre va a haber una parte de placer. Y tú tienes que saber escoger cuándo escoger ese sufrimiento y cuándo escoger ese placer. Digamos que lo que quieres es emprender, quieres grandes resultados. Bueno, pues vas a tener que escoger, por así decirlo, el sufrimiento de estar años encerrado, decir que no a muchos planes, perderte a lo mejor cosas que hacen todos tus colegas, como salir de fiesta, pues conocer a chicas, hacer ese tipo de cosas, y las tienes que dejar de lado para dedicarse a los emprendimientos. ¿Por qué? Porque en un futuro eso te va a dar un placer, eso te va a dar una recompensa. O puedes escoger el placer de ahora y arriesgarte a tener un arrepentimiento en el futuro. Entonces, antes de tomar una decisión, pregúntate, ¿estoy escogiendo el sacrificio de hoy que me va a dar una satisfacción a largo plazo en algo que realmente merece la pena? ¿O estoy escogiendo un placer instantáneo que realmente me va a hacer arrepentirme a largo plazo y nunca mereció la pena pagar el precio? Entonces, a partir de ahora, cada vez que tomes una decisión, piensa en qué tipo de dolor, en qué tipo de sufrimiento estás dispuesto a escoger. No procrastinas porque seas perezoso, procrastinas porque el camino a tus objetivos no es lo suficientemente placentero, no genera dopamina y serotonina en ese momento. Y es normal, no te preocupes, no nos hemos cargado el cerebro con las redes sociales, aunque es verdad que las redes sociales nos dan dopamina de manera muchísimo más fácil. Pero podemos hackear como el universo nuestro cerebro en pro de conseguir esas metas. Y esto lo comentaré en el siguiente punto. Por otro lado, mucha gente no tiene un buen sistema en el que repartir su tiempo y lo que acaba haciendo es que todas las tareas que tiene que hacer a lo largo del día, o a lo largo del mes, de la semana y demás, no las ordena. Y lo que acaba sucediendo es que perdemos el foco constantemente. En lugar de juntar todas las tareas y repartir el tiempo por bloques de tiempo, la gente va saltando de tema en tema. Y eso es súper ineficiente, no nos mantiene centrados. Y por tanto luego acaba pasando lo que seguramente te haya pasado, que es esa niebla mental, en la que no sabes exactamente para qué estás haciendo cada una de las cosas y no sabes exactamente cuánto te queda para terminar esas tareas. Este concepto queda muchísimo mejor explicado en libros como Hábitos Atómicos o Lo Único, de Gary Keller, libro que por cierto os recomiendo encarecidamente que leáis, porque a mí personalmente me ha hecho cambiar la visión justamente en este punto radicalmente. If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. Y es que hay que experimentar y tener la experimentación como estilo de vida. Y ojo, probar cosas no quiere decir que te disperses y que vayas en la dinámica del objeto brillante en el que estás trabajando en una cosa y de repente viene otra que crees que puede ser más rentable y te olvidas de la anterior. Y solamente vas cambiando no porque te guste o porque te apasione, sino porque crees que puedes ganar más dinero con ello. Y a lo largo de mi vida he visto mucha gente que le ha pasado exactamente eso, que empiezan a lo mejor un negocio con algo, yo qué sé, por ejemplo, abrimos una tienda online, la tienda online no empieza a facturar y en lugar de mejorar y ser constante en ese negocio, cambian por completo, lo tiran todo a la basura hasta encontrar algo como que funcione a corto plazo. Y es que lo cierto es que nunca las cosas van a funcionar a corto plazo porque cada cosa que pruebes al principio no te va a salir bien. Fernando Alonso a los 4 años empezó en karting, no fue campeón del mundo de Fórmula 1, ¿entendéis? Las cosas tienen su proceso. Pero lo que sí que digo y que a mí personalmente me ha funcionado es, podemos cambiar de habilidades, podemos ir probando cosas distintas, pero no debemos hacerlo por
cómo de rentable pueda ser, sino porque literalmente nos nace a nosotros hacerlo, porque nos apasiona, porque vemos que tiene sentido hacerlo. Yo a lo largo de mi vida he probado arquitectura, he probado a aprender matemáticas, a aprender física, a tocar la guitarra, a tocar el piano, a aprender un poco de composición, a intentar dibujar, a aprender de trading, a aprender de economía, de psicología, de muchas cosas, y muchas de ellas a la vez. Y no lo hacía porque viera un posible futuro de mí ahí, lo hacía simplemente porque me gustaba. Muchas de ellas no llegaron a nada, otras sí, pero es a posteriori cuando empiezas a conectar los puntos, cuando lo que has aprendido, ese conjunto de habilidades, empiezan a tener sentido. Y es que en nuestra vida somos el CEO, somos el jefe de nuestra vida. Y yo considero que tenemos que tener una visión global del entorno que nos rodea, o de las capacidades que nosotros tenemos, o de lo que nos motiva, para luego acabar tomando las mejores decisiones. Si Steve Jobs no hubiera dejado la carrera y se hubiera metido en un curso de caligrafía, las interfaces de Mac no serían como son a día de hoy, no serían así de estéticas, y probablemente Apple no sería, como es hoy, la empresa más valorada del mundo. Y es que la diversión no es infantil. Llega un punto en el que cuando empiezas a probar ese conjunto de cosas y lo haces porque te resultan divertidas, porque te resultan placenteras, es cuando eres constante. Y para dejártelo aún más claro, no quiero ser yo el que te lo diga, sino Rodri. Espera un momento. Muy buenas a todos, me presento. Sí. Muy buenas a todos, mi nombre es Rodri, tengo 23 años y soy el socio de Fran, que la habéis visto antes en el vídeo o después. Tenemos una agencia de lanzamientos, hacemos lanzamientos, hemos facturado mucho dinero con los lanzamientos. Yo siempre digo lo siguiente, yo soy como un niño. Si no te lo pasas bien, teniendo en cuenta la cantidad de horas que trabajamos, los niños, debido a que han vivido muy poco, todavía no están reprogramados o programados mentalmente, ni con las creencias de sus padres, ni con las creencias de la sociedad. Todo lo ven posible. Fuera de la diversión, que siempre es importante divertirse, por ejemplo, yo soy muy aficionado al fútbol y me encanta ver el fútbol, aunque soy emprendedor y ahora en las redes sociales está de moda decir lo contrario. Es importante que siempre mantengas esa mentalidad de niño, que pienses que todo es posible conseguirlo y rápido. Un niño nunca se va a preguntar y nunca va a pensar ojalá consiga esto, ojalá no lo consiga. El niño simplemente, como piensa que se puede conseguir de un momento a otro porque es caprichoso, solo va y lo coge. Entonces, esa mentalidad de niño es lo que, si la mantienes, esa diversión, y rompes esas creencias de que es difícil de conseguir, de que la vida es dura y de que sobre todo si te esfuerzas puede que no lo consigas, ese niño, como no tiene esa mentalidad, lo consigue todo más rápido. Entonces, una de las cosas que hacemos nosotros es básicamente mantener esa mentalidad de niño y de ser joven. Por eso, da igual la edad que tenga, yo ahora tengo 23, cuando tenga 55 voy a seguir teniendo esta mentalidad de niño porque es la que me va a permitir seguir consiguiendo conseguir los objetivos rápido. Y antes de seguir con Rodri, me gustaría presentaros a una persona que es lo más parecida a un niño que tengo aquí ahora mismo. Y es Antonio. Y bueno, mejor que presentarle yo, creo que debería presentarse él. Bueno, pues yo soy Antonio y tengo 18 años, pero cuando tenía 16 años estaba estudiando normal como una persona normal y corriente. Hacía lo mismo que hacía todo el mundo. Estudiaba, jugaba en un equipo de fútbol y no veía más allá porque no conocía nada más fuera del plano que es lo que al final pues nuestros padres, nuestro entorno desde pequeños pues nos imponen. En 2023 todavía sacaba buenas notas en cuarto de la ESO, sacaba 8, 9, pero cuando me di cuenta de que podía conseguir libertad, trabajar desde donde yo quisiera con un ordenador y no tener que estudiar una carrera ni tener un trabajo de 9 a 5 de la tarde, dejé de estudiar, empecé a sacar 1, 2, 3, no probaba ningún examen y si la probaba era copiándome. Y justamente era porque dejé de lado los estudios y me empecé a centrar a buscar maneras de intentar ganar dinero. Busqué un trabajo, empecé a trabajar con 16, 17 años trabajando en un equipo de fútbol como entrenador y ahorré unos 1.000 y pico euros, me lo gasté todo en un portátil y en una formación. Hice la formación, bachillerato un desastre con las notas, no aprobé ni la selectividad y haciendo esa formación que gasté todo lo que tenía, conseguí trabajar al final pues como estoy ahora con Rodri y Fran, que no hace falta ni que lo diga. Vale, y antes de que se me olvide, tened en cuenta que Antonio ahora gana más que sus profesores. Sigamos con el vídeo. Vale, a mí al final lo que me movió a dejar bachillerato fue el miedo de no llegar a fin de mes, de vivir estresado en un trabajo que no me gustara o que aunque me gustara, pues al final si haces algo 10 años seguidos, yendo al mismo sitio, haciendo las mismas cosas, te vas a hartar. Ese miedo de tener esa vida común fue lo que me movió. Básicamente dejé bachillerato sin pensarlo, sin ningún miedo a lo que pasara. Si ese año no me metía en ninguna carrera y no conseguía ganar dinero, me daba igual. Como os estáis dando cuenta, Antonio se la peló lo malo que pudiera suceder. O sea, lo peor que podía suceder, ¿qué era? Nada, que siguiera viviendo con mis padres,
con todo pagado y que al año siguiente me metiera en una carrera. Ya está, literalmente. Literal. O sea, pero, y esto le pasa también a mucha gente que es adulta. No, porque tengo una casa, porque me embargan la casa. ¿Y qué? Sé que a lo mejor suena como muy, no sé si pedante, pretencioso, reduccionista, absurdo, como lo queráis llamar. Pero realmente, ¿qué es lo que pasa si te embargan la casa? O sea, realmente no estarías viviendo en la calle, no estarías como un mendigo de por ahí. O sea, eso no iba a pasar. Y sin embargo, la gente vive con ese miedo constante y no arriesga sin pensar directamente en lo que podría conseguir si por lo menos arriesgara un poquito más. Most people don't get those experiences because they never ask. I've never found anybody that didn't want to help me if I asked them for help. I always call him up. I called up, this'll date me, but I called up Bill Hewlett when I was 12 years old, and he lived in Palo Alto. His number was still in the phone book. And he answered the phone himself. He said, yes? He said, hi, I'm Steve Jobs. I'm 12 years old. I'm a student in high school, and I want to build a frequency counter. And I was wondering if you had any spare parts I could have. And he laughed, and he gave me the spare parts to build this frequency counter, and he gave me a job that summer in Hewlett-Packard, working on the assembly line, putting nuts and bolts together on frequency counters. He got me a job in the place that built them. Most people never pick up the phone and call. Most people never ask. And that's what separates sometimes the people that do things from the people that just dream about them. You gotta act. And you've got to be willing to fail. You've got to be willing to crash and burn. You know, with people on the phone, with starting a company, with whatever. If you're afraid of failing, you won't get very far. Piénsalo de la siguiente manera, ¿qué es lo peor que puede pasar cuando no intentas algo? A día de hoy solamente hay una cosa que no tiene solución y es la muerte. Y es que no es casualidad que la gente que llega muy alto y lo hace en un corto plazo de tiempo suele ser gente joven, porque es lógicamente gente que está dispuesta a arriesgarlo todo. Y es normal, porque cuanto mayor nos hacemos, más apego a lo material tenemos. Pero lo cierto es que eso es justamente lo que nos impide crecer. Y un ejemplo de esto lo tenéis en los artistas. Los artistas que tienen miedo a dejar de ser relevantes son los que justamente acaban siendo irrelevantes. Y es que cuanta más importancia le des al éxito, más difícil se vuelve. Otra cosa muy importante, y va muy en correlación con lo de antes, siempre tienes que dar la vuelta a la tortilla a todas tus creencias negativas, o por lo menos que no te beneficien. Te voy a poner un ejemplo. Si a ti no te gusta hacer algo en específico, ya sea ir al gimnasio, ya sea trabajar, lo que sea, pregúntate seriamente, ¿por qué no me empieza a gustar? ¿Cómo prefieres hacer las cosas? ¿Diciendo el vaya puta mierda, no me gusta por delante? ¿O con el me encanta, lo hago por delante? Esto es una cosa que decía muchísimo Brian Tracy. Reprográmate mentalmente, levántate todos los días y di voy a tener un día maravilloso y al final va a pasar. Y como tu vida se forma a través de lo que repites en tu cerebro, es decir, tus creencias, al final no solo te acabará gustando, sino que acabarás teniendo muchísimo éxito. No es lo mismo operar, es un poco lo que he dicho antes, desde una mentalidad de yo ya soy exitoso, yo ya he triunfado, yo ya he hecho cosas en la vida, que desde una mentalidad de no soy exitoso, me falta algo. Y ya el último punto, que lo que hagas te guste genuinamente. Cuando te gusta, más vas a conseguir perfeccionar esa habilidad, y cuanto más consigas perfeccionar esa habilidad, cada vez vas a ser más niño, porque ves que los resultados llegan porque te gusta. Entonces no te vas a tener que reprogramar mentalmente de joder, esto es una mierda, pero voy a empezar a decir que me gusta. Y esto va un poco en coalición a pasarte la vida como si fuera un videojuego, como si fueras tú el personaje principal de la película. Y aquí viene el siguiente punto. This question is so fantastic. If your life was a movie and the audience were watching up to this point, what would they be screaming at the screen, telling you to do with your life? They would be, it is obvious, leave the relationship, the job is not working for you, the killer's hiding in the cupboard. What would the audience be screaming at the screen, telling you to do with your life? Este año pasado, en la cena familiar, me he encontrado con mi primo y estuvimos hablando de las ganas que teníamos que saliera el GTA 6. Bueno, las ganas que tenía él. De hecho, muchos de nosotros tenemos muchas ganas de que salga, la verdad. Pero luego llegué a la conclusión y dije, ¿en verdad para qué? Si es que ya me estoy pasando la vida como si fuera un puto videojuego. Mirad dónde estoy, ¿vale? Estoy en unas villas, bueno, esos edificios que hay ahí detrás son muchísimo más altos que los de Madrid. Y en cierto modo eso me quita no las ganas, pero sí las ansias de jugar a ese videojuego. Porque a fin de cuentas mi vida está siendo un poco como el GTA. Están habiendo como un conjunto de sucesos, de metas, de misiones o como lo queráis llamar. Y se está convirtiendo como una especie de videojuego o de película en la que yo soy el personaje principal. Y creo de hecho que eso es el objetivo que cualquier persona debe aspirar. O sea, no digo que haya conseguido todas las metas en la vida o que a lo mejor sea el ejemplo a seguir de la gente. Pero lo que sí creo es que una persona debe tomar su vida como eso, como si fuera el personaje principal de la peli.
Y además puede convertir su vida en un videojuego de manera muy sencilla con lo siguiente, poniéndose objetivos, poniéndose metas y además repartiéndolo en los siguientes 4 marcos temporales. A corto plazo, meses, semanas; a medio plazo, 1 año, 2 años, 3 años, algo así; a largo plazo, 3, 10 años, y el marco temporal épico, que yo llamo, que son 10, 20 años, que son como ya el jefe final. Cuando haces esto, tu vida empieza a ser bastante más interesante y además las metas no son tan inalcanzables como inicialmente pensabas. Pero es que mucha gente directamente decide pensar que eso, son inalcanzables, que son muy difíciles, que no se pueden cumplir, que son sueños de un niño, y de hecho fíjate si se repiten eso con tanta frecuencia que se la acaban creyendo. Lo cierto es que no, lo cierto es que tu vida puede ser todo lo épica que tú quieras y que no hay nada, literalmente nada, que te pueda parar, y lo único que lo hace eres tú mismo. Y por supuesto no quiero que tomes este vídeo como mírame y imita lo que yo hago. No, 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 a mí me la pela lo que hagas, sinceramente. Esto es decisión tuya. Yo te comento lo que yo hago y cómo yo me tomo la vida, y te muestro que esta manera de ver mi vida es la que me ha llevado a pues donde estoy ahora, y pues tengo esta como narrativa de mi vida, no sé cómo llamarlo. Pero obviamente no todo es tan bonito como lo pintan. De hecho, yo ni soy rico, ni vivo en megamansiones, ni nada por el estilo. O sea, me acabo de mudar a Dubái y los inicios, como siempre, son muy marroneros. Pero lo guapo que tiene Dubái es que es literalmente como si fuera el GTA. Es como que entras en la ciudad nueva y empiezas en el piso franco mierdero, y de hecho, fijaos en la mierda de piso en el que estoy. O sea, está esto fatal. Pero bueno, así es como se empiezan, y siempre hay nuevos comienzos y siempre hay como nuevos arcos de personaje o nuevos arcos del anime, como lo queráis llamar, nuevas temporadas. En mi caso, esta temporada empezaba aquí, en Dubái. Y he conseguido empezar esta temporada y no quedarme estancado en Andorra, que es lo que ya veía que iba a pasar, por una cosa que es no contar los planes a la gente. Until it's done, tell none. Hasta que no lo consigas, no se lo digas a nadie. Y es que cuántas veces te ha pasado eso de que cuentas los planes y los gafas. De repente ya no se cumplen, cambian las cosas. Pues el motivo de eso es algo tan sencillo como lo siguiente. Realmente está dividido en 2 puntos. Por un lado es que la gente que te rodea no te va a apoyar de verdad, o por lo menos la inmensa mayoría. Y no es porque sean malas personas, puede que sí, pero no es por eso principalmente. Es porque, por un lado, no tienen tu contexto de vida, no saben por qué has tomado esa decisión, por qué piensas de esa manera o por qué tienes ese plan, o directamente es que no comparten tus metas. Y luego el segundo, que este sí que es el importante, cuando tú externalizas tus planes o tus objetivos, en la cabeza empieza a suceder una especie de placer, de recompensa, como si ya lo hubieras conseguido, y eso justamente es lo que te acaba lastrando, es lo que no te genera ese dolor, esa frustración de no conseguir las cosas y por tanto estar incentivado a trabajar en eso. Cuando te pones a trabajar en silencio, además, sucede otra cosa que es la leche, y es que comienzas a ganar autoridad. Me explico. Un problema que tiene mucha gente a la hora de ser líder, o por lo menos a la hora de querer ser alguien que inspire o tomar como ejemplo o referencia, es que intentan aconsejar y la gente no les hace caso, y de hecho sucede lo contrario, que es como que dice, vete a tomar por saco, o sea, ¿qué coño vas a saber tú? Y esto te lo digo por experiencia. Mis padres, mis amigos, todos ellos antes literalmente opinaban de esa manera. Literalmente me veían y cuando yo les contaba lo que yo quería hacer, se reían en mi puta cara. Y cuando les contaba cómo ellos deberían comportarse, se reían en mi puta cara. Ahora ya no, lógicamente. Y eso es porque durante todo ese tiempo entre que dejé de decirles a la gente lo que hacía hasta conseguir las cosas, estuve trabajando para conseguirlas. Y lo que hice fue acabar predicando con el ejemplo, demostrando. Y es que las personas tienen un ego que, aunque no sean capaces de identificar, sigue ahí. Cuando tú intentas aconsejar a alguien, lo que vas a hacer es herir el ego. Y nadie quiere sentirse que está equivocado. A la gente le gusta llegar por su cuenta a la conclusión y por tanto no herir ese ego. Cuando tú predicas con el ejemplo y cuando demuestras, estás haciendo justamente eso. Estás haciendo que la gente llegue por su cuenta a la conclusión. Estás haciendo que se fijen en ti y que de hecho acabe sucediendo lo típico que me ha pasado a mí también de ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo no sé qué? Y probablemente tú que me estás viendo aquí es porque yo he ganado esa autoridad sin tener que decirte absolutamente nada. Y cuando te pones a trabajar en silencio en esos planes, pronto encontrarás gente afín a esas metas y que no se rían de ti. Es a esa gente a la que sí que le puedes contar algunos de tus objetivos. Y es que, como había comentado antes, romantizamos el sufrimiento. Y en este caso también lo hacemos con hacer las cosas nosotros solos. Pero mejor que te lo cuente yo, que sea mi socio, Carlos Adams, que os va a dar una masterclass del mito del lobo solitario. El mito del lobo solitario. Lo peor de todo es que muchísima gente lo está viviendo y no es consciente. Es una cosa que yo desde hace ya muchos años
a todos mis chicos y a todo el que pillo por banda, trato de explicarle, y es que no hay nada de noble en querer ponértelo más difícil y en querer hacer todo por ti solo. Eso es una cosa que yo iba a decir viví, pero rápidamente he corregido y quería decir que es una cosa que sufrí. ¿Y sabéis cuándo me di cuenta de que lo sufrí? A posteriori. Cuando vi que había una manera de hacer las cosas muchísimo mejor, muchísimo más divertida, y que creo que todo el mundo debería tener la oportunidad al menos de disfrutar de hacerlo de esa manera. Y es básicamente construir acompañado. Muchas veces lo he dicho, creo que al final ese sentimiento que tengo de comunidad, de crear, de ser un aglutinador de mucha gente, viene de que lo pasé muy mal, además sin yo saberlo, ¿no? Creyéndome esa épica, ¿no? Ese mito de el viaje del héroe, en el que como que siempre camina solo, pero creo que es muchísimo más divertido caminar acompañado, que además cuando estás enfocado, es cierto que a lo mejor dices, pero ¿quién me acompaña? ¿No? Mi entorno no es ese, o yo no los identifico así. No pasa nada, lo que tienes que hacer es trabajar en silencio, pero estar siempre abierto a esas personas que vas a ver que el universo te va a ir poniendo, con los que vas a poder compartir lo que estás haciendo, y que sobre todo tengas el privilegio de disfrutar de construir aquello que estés haciendo acompañado. Porque si lo haces solo y eres muy obstinado, lo vas a hacer igual, pero te vas a arrepentir de no haberlo compartido como me pasó a mí. Y de hecho he vivido las dos cosas, he vivido construir solo y he vivido construir acompañado, y me quedo 1.000.000 de veces antes construyendo acompañado. Ahora bien, tu futuro seguirá teniendo obstáculos independientemente de apliques o no lo que acabas de ver a lo largo de este vídeo, y verás de hecho como aún aplicándolo no te será fácil. Cometerás de hecho muchos errores, pero si por lo menos quieres saber cuáles son los más comunes, te recomiendo que te veas este vídeo de aquí en el que comento justo eso. Así que muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.